Gracias, Marilyn, y a todos los usuarios de La Noticia Meridiana. Hoy, como tú dices, estrenando un nuevo espacio para el análisis, pero sobre todo conocer las diferentes visiones de lo que es noticia en nuestro país. Un país que está siempre al frente de cada una de sus batallas y justamente, como lo veíamos al inicio de este recorrido informativo a través de la emisión Meridiana, el tema del ataque al sistema eléctrico nacional que se vivió el pasado viernes en Venezuela. Nos acompaña en este espacio, lo presentamos de inmediato y agradecemos que esté junto a nosotros en este nuevo espacio dentro de la emisión, al profesor Fernando Giuliani, psicólogo social, y hoy vamos a estar hablando justamente de ese trabajo importante que desde el pueblo de Venezuela se ha sumado para poder garantizar y sobre todo poder, digamos, maniobrar los ataques constantes a los que ha sido sometido nuestro país. ¿Cómo lo vivió el viernes, profe, este nuevo ataque al sistema eléctrico nacional? Bueno, hola, buenas tardes, Verónica, para ti, todos los usuarios y usuarias. Bueno, lo viví como lo vivimos todos. Es decir, al principio, cuando uno entra en contacto con eso, vas a comenzar tu actividad, vas a comenzar tu día, se fue la luz. Rápidamente creo que todos nos ubicamos y nos posicionamos a algo que ya se vuelve una cosa cotidiana, que es la guerra que nosotros estamos enfrentando. Yo creo que eso hay que decirlo por su nombre. Una guerra no convencional, no declarada, una guerra que tiene un frente económico, que bastante nos ha impactado, pero que también tiene sus operaciones psicológicas y ambas operan juntas. Entonces, poco como ya se venía diciendo a lo largo del noticiero, y la gente lo expresa, yo creo que hay un avance enorme en la conciencia, es decir, frente a la zozobra que causa en un mundo como el que vivimos hoy, donde cualquier sociedad depende muchísimo de que haya energía eléctrica, te causa una inmediata zozobra. Te causa una gran incertidumbre, te da un gran sentido de vulnerabilidad, es decir, el hecho de que tú ya no sepas ni por qué pasa, qué es lo que está pasando, qué consecuencias va a tener. Sin embargo, esa trayectoria que hemos tenido, lamentablemente, porque ojalá que ningún pueblo lo tuviera que vivir, pero esta guerra que no tiene bombas, que no tiene artillería, sí tiene este tipo de ataque. Y yo creo que nosotros ya hemos venido recorriendo, sobre todo desde aquel hito terrible del 2019, ha habido un cambio y una evolución notable hasta hoy. Yo voy a citar en una de las entrevistas que ustedes en días pasados daba sobre qué son las operaciones psicológicas. Lo decía usted mismo, un conjunto de estrategias que buscan generar un tipo de emocionalidad tanto individual como colectiva para crear un clima de profunda inestabilidad con fines políticos. Es decir, hay una operación psicológica colectiva que se ha creado en Venezuela desde hace ya varios años. Ahí veíamos parte de una cronología que hicieron los muchachos de prensa, pero aún así, si esa cronología se mantiene, el que ha cambiado ha sido el pueblo. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del cambio que ha tenido el pueblo de Venezuela? Bueno, yo creo que es la conciencia, lo que se estaba diciendo también en el noticiero. La conciencia. Cuando decimos conciencia, aquí abarcan varias cosas. Es decir, primero que tú comprendas. Cuando uno dice yo tengo conciencia de tal cosa, ¿qué significa? Que tú comprendes la realidad esa en la que tú estás viviendo. Sin comprender, entras tú realmente a donde te quiere llevar la operación psicológica, la guerra psicológica. Que no lo entiendas muy bien, que tengas profundas dudas, y ahí tú eres pasto muy fértil. ¿Para qué? Para que conduzcan tu rabia, tu frustración, tu incertidumbre hacia el objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? Toda la culpa de lo que estás viviendo aquí es por el presidente Maduro, es por el gobierno chavista. Entonces, un pueblo desatendido en ese sentido, un pueblo distraído, un pueblo dormido que no tiene conciencia, obviamente que es pasto fértil. Si yo empiezo a asimilar en mi conciencia de que toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo se debe exclusivamente al gobierno, ¿a dónde va a parar eso, Verónica? Va a parar tarde o temprano, en un levantamiento, en un estallido, en un caos, etcétera, etcétera. Ese es el gran objetivo que se persigue. Pero no se alcanzó. No. El año 2019 fueron muchos más días, hubo mucha más zozobra, hubo la incertidumbre de lo que estaba pasando, mientras pues los cuerpos de investigación hacían lo propio para poder blindar el sistema eléctrico. 5 años después, la respuesta fue muy rápida por parte del Ejecutivo, pero la respuesta del pueblo fue inmediata. Inmediata porque salió incluso a trabajar. Así. Ahí vamos a subrayar dos cosas. Ya para el 2019 hay que ver la magnitud. Vamos a recordar la hora en que ocurre ese ataque que nos agarró todo al final del día. Tuvimos que enfrentar la llegada de la noche. Es decir, en una sociedad... Con mucho más miedo, mucha más zozobra. Una sociedad, o gente que ya no podía llegar a su casa. Es decir, la zozobra y la incertidumbre en aquel momento. Ahora recordemos, Verónica, cómo ahí no hubo ni un solo inconveniente tampoco. Es decir,
Inconvenientes quiero decir, no hubo allí un saqueo, no se produjeron allí incidentes, que es lo común. Es decir, en los países donde estas cosas ocurren, lo común es que ocurran algún saqueo, robos, etcétera. Eso no ocurrió. Ahora, ya eso nos dice de que nuestro pueblo, nosotros como pueblo, también estábamos de alguna manera no solamente prevenidos, sino que no somos tan presa fácil como caer en un caos como ese. Pero esta vez, además de todo lo recorrido hasta el momento, indudablemente la respuesta del Estado venezolano fue contundente y yo creo que a eso se sumó una confianza que también nosotros tenemos. Es decir, ahí hubo un gobierno desplegado inmediatamente. No olvidemos, Verónica, ¿qué buscan ellos? No solamente la conmoción interna, buscan la foto para el exterior. Año 2019, yo recuerdo el recorrido que hacíamos por distintas instituciones de salud. Había alguna gente dando misa frente a algunos hospitales porque decían, estaban muriendo pacientes frente al hospital de niños, todo no era falso. Pero proyectado hacia el exterior no hace sino reforzar que aquí no hay un gobierno, que aquí es un caos. No había control. Aquí no hay control, aquí no hay instituciones, entonces eso avala esa tesis, ¿no? Sin embargo, esta vez, igual que la vez pasada, el gobierno reacciona, ahora reacciona con una sincronía y además acompañado de una gran confianza, lo decíamos el mismo viernes, es decir, todos sabíamos que era cuestión de horas y que el problema se iba a resolver y así tuviste como transcurrió un día con sus inconvenientes, con sus enormes molestias y con también toda la frustración. Pero al cabo del día, el día viernes aquí, es como si no hubiera pasado prácticamente Acaba nada. de decir frustración. Frustración, ¿cómo manejarla? Porque ocurre este nuevo ataque luego de cumplirse un mes de unas elecciones en donde la frustración a la derrota también sale a flota. ¿Cómo se puede manejar este sentimiento? Tocas un tema fundamental. Ese estado psicológico, emocional, psicológico, que es la frustración, es un estado psicológico natural en los seres humanos cuando algo que queremos no se nos da o algo se nos interpone en el camino. Es una función que nos ayuda a adaptarnos. El gran problema con la frustración es que tenemos mucha dificultad para manejarla si persiste. Es decir, tú puedes manejar la frustración durante un rato, pero si la frustración se te instala en la vida cotidiana, eso se torna realmente muy difícil. Entonces, fíjate tú, ellos operan sobre la frustración de la sociedad completa. Es una frustración inoculada. Totalmente, es una frustración inmensa que ha sido una y otra vez inoculada por los problemas económicos, por la cantidad de dificultades que nosotros hemos venido enfrentando, aun cuando en los últimos años hemos venido saliendo de esa situación crítica, pero esas heridas de la guerra están allí. Claro. Pero además hay una frustración inducida también a buena parte de la población que juró y estaba convencida de que ganaba la elección, y estoy hablando de la población opositora que votó por el candidato González Urrutia, y sin embargo los niveles de frustración frente a no solamente a la derrota electoral, a la falta luego de conducción hacia algún tipo de esperanza. Y esto hay que entenderlo muy bien, es decir, esa frustración está en la sociedad venezolana y cuando estas cosas actúan van apuntando a todo. A esto, como lo decía el noticiero recién, esto no está seleccionando si el apagón va para los chavistas o el apagón va o el sabotaje va para la población opositora. Apuntan a la frustración y a la rabia. Es decir, eso es un cóctel muy peligroso. Es decir, que la única manera de contrarrestarlo, en buena medida, es la conciencia de la que estamos hablando. No pasaron ni 24 horas cuando se tomó el control. Ese sentimiento de frustración cambia. Claro. ¿Cómo se manejaría? Claro, cambia porque en la medida que tú amaneces, cuando amanecimos todos y todas, es decir, hoy a las 5 de la mañana, quienes madrugamos y que somos la inmensa mayoría, pero que ya estamos prestos a comenzar la actividad, tú sí te conectas con la frustración, no lo puedes sentir de otra manera. Eso se fue diluyendo en la medida que también empezábamos a tener las noticias, pero además en la medida que vamos conectándonos con la confianza de que el problema se iba a resolver. Esa frustración pasó, pero no olvidemos que esas cosas van sedimentando y yo vuelvo, la guerra opera a generar heridas y volver a actuar sobre la herida. Imagina que en lugar de curar la herida, tú vuelvas a actuar una y otra vez. Hay que ver los mensajes que hay circulando todavía por las redes
apuntando permanentemente a quién fue el responsable de todo esto. Entonces, tenemos una situación realmente que hay que verla con cuidado, porque hay una buena parte de la población donde esos sentimientos de rabia, de frustración, de ira incluso, que lo vimos en el escenario postelectoral, como llegó a escalar incluso hasta el odio, ¿no? Usted menciona las redes sociales. Las redes sociales pudieran generar más frustración, pero también puede ser como un canal de desahogo. Totalmente. Porque por ahí también vimos muchísimos videos, incluso de usuarios muy divertidos, de cómo enfrentaron este nuevo sabotaje y cómo fueron adelante. Pero cómo no. ¿Cómo utilizar las redes sociales, o desde qué perspectiva sería la más idónea utilizar las redes sociales frente a un escenario que políticamente se maneja y se manipula la psiquis de las personas? Totalmente. El asunto con las redes, una cosa son las plataformas, los intereses que están detrás de ellos, no podemos ser ingenuos. Ahora, cuando la persona crea un contenido, como lo hemos visto en este caso, más bien con humor, pero mostrando cómo se venció el sabotaje, vamos a llamarlo así, eso es muy esperanzador. Es decir, cuando la gente va desarrollando una comunicación que más bien lo que te está mostrando, no pueden con nosotros lo resolvimos, yo igual salí a trabajar, yo estoy cocinando de esta manera, ese tipo de cosas, claro que es sumamente positivo. Entonces las redes también dependen del uso que nosotros hagamos. En el sabotaje del episodio del 2019, Verónica, hubo experiencias que después el devenir de los días las deja como olvidadas, pero aquí hubo muchas cosas que la gente hizo, como pasó en el golpe del 2002 con la gasolina. Se reinventó. ¡Wow! Unas cosas de una creatividad, unas cosas de realmente además muy esperanzadoras. Bueno, eso está circulando en las redes y eso yo creo que hay que difundirlo. Y frente a eso, ¿cuál sería, profe, la característica? Porque todas las poblaciones son diferentes, en todos los países del mundo tenemos características diferentes de manera global. ¿Cuál es la característica del venezolano que permite que frente a estos escenarios de ataques constantes, pues pueda, digamos, continuar sin mayores traumas? Bueno, una y otra vez eso forma parte de la identidad nacional del venezolano, es decir, esa pujanza, esa voluntad inquebrantable frente a los problemas, eso no es de ahora solamente. Ahora se ha ido integrando con un tema de una profunda conciencia. Claro. Es decir, donde eso no se remite nada más, no, yo voy a echar para adelante, no solo que voy a echar para adelante, ¿acaso no ha echado para adelante la población venezolana? Históricamente, los años más duros del 80, del 90, con altísimos niveles de pobreza y donde además la desesperanza parecía cundir, es decir, en una sociedad donde parecía que la voluntad popular estaba como alejada de todo cambio, y cómo es que se va construyendo entonces uno de los proyectos más esperanzadores que tenemos en América Latina y en el mundo. O sea, eso no es de ahora, pero ahora se le está sumando ya una conciencia que se ha venido consolidando, pero además experiencia concreta. Es decir, no son cosas teóricas, no son cosas abstractas. Cuando nosotros hemos tenido estos ataques, aquí hemos enfrentado golpes de Estado, intentos de invasiones, bueno, ¿qué no hemos vivido? Y aquí está el humor del venezolano, aquí está el entrecuidarnos. Sí. Aquí está el entrecuidarnos, y ahí es donde no ha podido entrar felizmente hasta ahora estas operaciones psicológicas que están escritas y están hechas con manuales y con psicólogos y psicólogas lamentablemente que han dado su conocimiento para eso, pero yo no voy a decir que seamos absolutamente inmunes porque hay heridas de la guerra, pero esa beta que tiene la identidad nacional aquí en Venezuela lo ha hecho cada vez un escudo cada vez más fuerte frente a esto. Es decir, es una combinación del buen humor del venezolano con una cultura política que también se ha arraigado en los últimos años. Claro, y la comunidad, Verónica, aquí la cosa es entre todos, es decir, es muy difícil que tú de verdad puedas ser indiferente al otro. Aquí tú no puedes salir a la calle con las trenzas de los zapatos de Samarro porque alguien te para y te dice, mira, cuidado que te vas a caer. O sea, es así. Es así, es decir, con todos los conflictos y con todas las diferencias, el fondo de la convivencia no ha logrado ser roto, gracias realmente a todo ese poder cultural que hay en nuestra historia. Entonces yo creo que cuando se combinan todas estas cosas, frente a la combinación de ese cóctel maligno que nos intentan llevar con esa cosa de la zozobra, de la rabia, bueno, aquí está nuestro cóctel, vamos a llamarle de esa manera. Hablamos de un guión porque ha sido sostenido en el año 2014, incluso desde la época del comandante Chávez, pero digamos que se profundizó luego de la pérdida física de Chávez, pensando que a lo mejor con el presidente Nicolás Maduro iba a ser más fácil, digamos, derrocar el gobierno. En el 2014, un primer ensayo de violencia que le dieron con todas sus fuerzas, el 2017,
2017, el 2019, hemos estado en ataques constantes, casualmente o no tan casual, luego de escenarios electorales, en donde se pone sobre la mesa, profe, dos sentimientos, el sentimiento de la victoria y el sentimiento del fracaso. ¿Cómo manejarlo? Porque ambos sentimientos hay que saber manejarlos desde el punto de vista colectivo. ¿Cómo aprender ya las personas, el venezolano cotidiano, cómo aprender la victoria y cómo aprender a manejar el tema de la derrota? Sí, sí. Yo creo que ahí hay una necesidad que tenemos como sociedad y como país. Nosotros tenemos que salirnos de estos ataques, digamos, estoy hablando ya en términos de las operaciones psicológicas, que buscan romper eso de lo que estábamos hablando recién. Victoria por un lado, derrota por otro. Hay que repolitizarlo, porque el problema, yo creo que para buena parte de la población, lo quiero decir con respeto, ha habido un liderazgo opositor que realmente ha conducido, si uno toma como liderazgo esa capacidad que tienen figuras y organizaciones de canalizar maneras de pensar, de canalizar expectativas, intereses, es decir, es la función que debe cumplir un liderazgo político. Y han conducido la subjetividad, vamos a decirlo así, no estoy hablando ahora solo de las operaciones psicológicas, estoy hablando de un tipo de liderazgo que realmente en lugar de construir esperanza, ha prácticamente hecho como una visión de túnel, que lo único que hay que hacer políticamente aquí es acabar con el gobierno. El único objetivo. Claro, eso es profundamente desesperanzador, porque tú no puedes concebir ni un proyecto que te dé posibilidad de soñar aún perdiendo una elección. Es decir, tú en cada evento te lo simplifican tanto y te lo dejan, bueno, prácticamente dependiendo de que eso ocurra, más allá de cómo se suma todo esto, los intereses de la guerra, hay que ponerse en el plano de la persona opositora. ¿Cómo puede sentir al más mínimo esperanza si el culpable de todo es el gobierno y lo único que va a resolver esos males es la salida del gobierno? Y cuando eso no ocurre, evidentemente la desesperanza es profunda. Tiene que surgir un liderazgo distinto. No estoy hablando de un liderazgo que esté de acuerdo con la doctrina bolivariana, del proyecto bolivariano. Estoy hablando de términos políticos, pero no solo políticos. Yo creo que también tiene que surgir un liderazgo en la sociedad que traiga el debate, que traiga la reflexión, es decir, y donde la esperanza, que ya es un elemento mucho más subjetivo, tenga también una dosis de racionalidad. La racionalidad es importante porque cuando se tiene algún líder que no respeta la institucionalidad de un país, ¿cómo garantizar que la racionalidad esté al frente cuando salgan unas elecciones en donde no salga victoriosa, en este caso la oposición? Bueno, la política es razón. Yo siempre digo, la política, no lo digo yo, la política es así, es una de las creaciones humanas más elevadas, que es la que nos permite, bueno, meternos todos en los asuntos públicos, dirimir nuestras diferencias y construir la manera de organizar un país. Eso no está exento de lo emocional. El problema es cómo manipulan cuando te dirigen lo político, entre comillas, a un solo tipo de emocionalidad que es aversiva, de lo que hablábamos. Hoy no puedes construir, eso es la antipolítica. Por eso esas cosas son peligrosas, porque pueden escalar a cuestiones de violencia. Entonces, tiene que surgir un liderazgo distinto. Uno escucha las declaraciones de María Corina Machado, como las declaraciones de tantos líderes opositores, y son llamados una y otra vez a la violencia, son llamados cargados de ira, son llamados cargados de rabia. Ahí no puede haber esperanza. Entonces es necesario repolitizar también la propia oposición. Y créeme que digo esto con respeto, que ningún opositor que nos escuche se sienta descalificado por esto. Pero yo creo que hay que hacer un análisis realmente racional y nosotros tenemos que ir a una confrontación seria, sí, pero en el plano de las ideas. Es decir, que las cosas queden claras, cuál es el modelo político, cuál es el modelo económico, cuál es el modelo social, y desde ahí construir esperanza de otra manera. De esta forma, como está planteado, desde la oposición es sumamente difícil. Y eso nos afecta realmente a todos, porque la convivencia está tocada también por esa subjetividad profundamente desesperanzada. Y quiero terminar con esto, pero también la gente que hemos votado por el presidente Nicolás Maduro, es decir, ¿qué hicimos con nuestra victoria después del 28 de julio? Es decir, todos al día siguiente, como se planteó toda la situación, oye, casi que teníamos que reaccionar frente a algo que habíamos ganado legítimamente.
¿Ves? Entonces fíjate cómo todo el ambiente quedó tocado por estas operaciones psicológicas. Hay un sector importante en la población que es la juventud, que más utiliza las redes sociales, que más se deja quizás manipular también por lo que se ve y se genera en algunos contenidos o en algunos influencers, que se hacen llamar influencers, como también llegar a esa juventud que está siendo lamentablemente tocada por estas operaciones psicológicas. Claro, bueno, una vez más, es decir, y también lo vamos a decir con mucho respeto, nosotros no creemos que, Ana, como tú eres joven, entonces a ti te van a manipular como si fueras un ser que no puedes pensar. No. No hay que menospreciar a los jóvenes. No, de ninguna manera. Es decir, lo que pasa es que efectivamente la juventud va a la búsqueda, ¿verdad?, de la comprensión y de la construcción de un mundo en el mismo momento. Hoy por hoy no es tan fácil discernir, y no estoy hablando solamente de política, es decir, tú entras en el mundo de hoy, en las redes, y discernir, cuando digo discernir, esa conciencia que te hace falta como para saber, oye, ¿qué me están hablando aquí? ¿Quién es confiable y quién no es confiable? Bueno, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy profundo con la juventud, y ahí donde digo, ¿dónde? Pero nosotros tenemos un sistema educativo, nuestros docentes, yo lo digo responsablemente, yo soy docente universitario. El espacio del aula tiene que ser un espacio de reflexión y de debate. No debe ser un espacio solo de reproducción de los contenidos y de los materiales. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y rescatar también ese espacio político con P mayúscula desde nuestro espacio educativo, en la familia, en la comunidad, en el movimiento cultural, pero no podemos dejar tampoco que las redes, digamos, hagan esa tarea sin que nosotros realmente podamos intervenir allí. Y también quizás dosificar un poco el tiempo en las redes sociales y crear esa conciencia. Ese es otro tema que estaríamos toda la tarde aquí, pero ahí también tenemos que ver qué hacemos con eso. Muchísimas gracias, profesor, gracias por habernos acompañado esta tarde, bueno, en el inicio de este segmento de In Situ. Vamos a estar, no solo así como estuvimos hoy con usted, vamos a estar todos los días también analizando lo que es noticia, pero lo que va más allá de las noticias aquí en este espacio. 12:48 minutos. Gracias por habernos acompañado. Sigan en sintonía de la emisión Meridiana de la Noticia.